Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, el canal donde exploramos eventos históricos menos conocidos que han dado forma a nuestro mundo. Hoy nos enfocamos en Colombia, un país rico en historia y cultura, para hablar de un conflicto que dejó una huella profunda en su desarrollo, la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días se desarrolló entre 1899 y 1902, un periodo marcado por tensiones políticas, sociales y económicas en Colombia. Para entender este conflicto, primero debemos situarnos en el contexto de la época. Colombia, después de la Guerra Civil de 1885, se encontraba dividida entre liberales y conservadores, dos partidos que representaban diferentes visiones de la nación. Los liberales abogaban por un gobierno más laico y la modernización del país, mientras que los conservadores defendían un Estado más centralizado y la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos. Durante las últimas décadas del siglo XIX, la economía colombiana enfrentaba serios desafíos. El país dependía en gran medida de la agricultura, pero también comenzaba a experimentar cambios significativos debido a la llegada del ferrocarril y la inversión extranjera, especialmente en la industria del café. Sin embargo, estas transformaciones no beneficiaron a todos por igual. Las élites locales se enriquecieron, mientras que la mayoría de la población, especialmente en las regiones rurales, seguía sumida en la pobreza. Las tensiones aumentaron, ya que los campesinos comenzaron a sentirse cada vez más marginados y oprimidos. Las clases populares estaban cansadas de los abusos del poder y la corrupción endémica que caracterizaban al gobierno conservador. El descontento acumulado por años de gobierno autoritario y las injusticias sociales que prevalecían en el país fue la chispa que encendió la Guerra de los Mil Días. En 1899, un grupo de liberales descontentos decidió levantarse en armas en el departamento de Cauca, liderados por figuras como Benjamín Herrera. Este levantamiento fue el inicio de un conflicto que pronto se expandiría a otras regiones del país, convirtiéndose en una guerra civil de grandes proporciones. A medida que el conflicto se intensificaba, el gobierno colombiano, bajo el mando del presidente Manuel Antonio Solclemente, tomó medidas para sofocar la insurrección. Sin embargo, la respuesta militar del gobierno fue ineficaz y, en muchos casos, violenta. Las atrocidades cometidas por ambas partes, las fuerzas gubernamentales y los insurgentes liberales, causaron un alto número de bajas y sufrimiento entre la población civil. En muchas ocasiones, los campesinos que no tomaban partido en el conflicto se encontraron atrapados en el fuego cruzado, lo que aumentó el resentimiento hacia un gobierno que no lograba proteger a sus ciudadanos. La guerra se prolongó durante 3 años, y el costo humano fue devastador. Se estima que murieron entre 100.000 y 150.000 personas, la mayoría de ellas civiles. Las regiones afectadas por el conflicto sufrieron destrucción y desplazamiento, dejando a muchos sin hogar y sin medios de subsistencia. A lo largo de la guerra, los liberales lograron tomar el control de varias ciudades importantes, como Cali y Barranquilla, lo que les dio un impulso temporal en el conflicto. Sin embargo, estas victorias fueron efímeras, ya que la resistencia del gobierno conservador era feroz y decidida. A medida que la guerra se extendía, los conservadores comenzaron a fortalecer sus alianzas. La intervención estadounidense en el conflicto también tuvo un impacto significativo. A medida que la guerra se prolongaba, Estados Unidos, interesado en la construcción de un canal interoceánico, decidió intervenir. La construcción del Canal de Panamá era de vital importancia para el comercio estadounidense, y una Colombia inestable era un obstáculo para este proyecto. En este contexto, la intervención estadounidense en la guerra tomó forma a través del apoyo a las fuerzas conservadoras, quienes vieron en este respaldo la oportunidad para intentar sofocar la rebelión liberal. A partir de 1901, la guerra entró en una fase de desgaste, y los recursos de ambos bandos comenzaron a agotarse. A pesar de la intervención estadounidense, el conflicto continuó cobrando vidas y destruyendo comunidades. El uso de tácticas de guerrilla por parte de los liberales y la brutalidad de las represalias conservadoras llevaron a un ciclo de violencia sin fin. Las condiciones de vida en las áreas de conflicto se deterioraron drásticamente, y muchas comunidades se vieron obligadas a abandonar sus hogares para escapar de la guerra. En 1902, después de años de lucha y desgaste,
Ambos bandos llegaron a la conclusión de que la guerra no podía continuar indefinidamente. Se firmó un tratado de paz en el puerto de Buenaventura, que puso fin al conflicto, aunque el país seguía profundamente dividido. El tratado dejó sin resolver muchas de las tensiones subyacentes que habían llevado a la guerra. La guerra dejó un legado duradero en Colombia, ya que las tensiones políticas y sociales que habían llevado al conflicto no se resolvieron por completo, y el descontento popular persistió. Las secuelas de la Guerra de los 1000 días fueron significativas. El país quedó en una situación crítica, con una economía devastada y una infraestructura destruida. El conflicto no solo dejó un saldo de muertos, sino que también provocó una crisis humanitaria sin precedentes. El descontento popular persistió, y muchos de los problemas que habían llevado a la guerra continuaron sin solución. Esta situación sentó las bases para futuros conflictos en Colombia, incluyendo la violencia liberal conservadora en la década de 1940. A pesar de su impacto devastador, la Guerra de los 1000 días también dejó un legado en la conciencia política de Colombia. La lucha por los derechos de los campesinos y la necesidad de una mayor inclusión política y social se convirtieron en temas centrales en el discurso político del país. En las décadas siguientes, surgieron movimientos que abogaban por la reforma agraria y la justicia social, buscando abordar las desigualdades que habían sido expuestas por el conflicto. La memoria de la guerra se transformó en un catalizador para el cambio social, llevando a un reconocimiento más profundo de las injusticias sufridas por las clases trabajadoras. La Guerra de los 1000 días también tuvo repercusiones en la identidad nacional de Colombia. A medida que el país intentaba reconstruirse, el recuerdo de la guerra se convirtió en un elemento clave en la narrativa nacional. Las historias de valentía y resistencia de los liberales y conservadores se entrelazaron en el tejido social colombiano, creando un sentido de unidad en la diversidad. Las heridas de la guerra fueron profundas, pero también impulsaron a muchas personas a luchar por un futuro más justo y equitativo. En conclusión, la Guerra de los 1000 días fue un evento crucial en la historia de Colombia, que no solo puso de manifiesto las tensiones políticas y sociales de la época, sino que también dejó un legado que seguiría influyendo en el país durante el siglo XX. Esta guerra civil resalta la importancia de abordar las desigualdades sociales y la necesidad de un diálogo político en un país tan diverso y complejo como Colombia. La historia de este conflicto nos recuerda que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino un proceso continuo que requiere compromiso y esfuerzo de todos los sectores de la sociedad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la Guerra de los 1000 días. Esperamos que hayas encontrado interesante esta historia y que te motive a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Colombia en la actualidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias sobre eventos históricos que han sido olvidados o ignorados. Hasta la próxima.